Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros aquí hoy. Espero que todos estén genial y con muchísimas ganas de descubrir cosas nuevas, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta. Hoy vamos a hablar sobre una de las parejas más icónicas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino de cómo nació su romance en la mágica ciudad de Venecia. ¿Listos para el chismecito? Porque yo sí. Vamos a desentrañar la historia de amor de Demet y Can, desde los inicios de su relación, pasando por las chispas que saltaron en el set, hasta los rumores, las confirmaciones y, por supuesto, la ciudad que fue testigo de algunos de sus momentos más especiales, Venecia. Prepárense para un viaje lleno de glamour, romanticismo y, como siempre, un poco de drama, como nos gusta. Y antes de que empecemos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Dale a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, a por ello. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es de esas que parecen sacadas de una novela. Dos jóvenes talentosos, guapos y con una química innegable, trabajando juntos en una serie de televisión, la receta perfecta para el romance. Todo comenzó con la serie Erkenci-Kuş o Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. En la serie Demet interpretaba a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can a Candivit, un fotógrafo exitoso y misterioso. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue evidente. Sus miradas, sus bromas, sus roces, todo indicaba que algo especial estaba pasando. Pero la chispa no solo brilló en la pantalla. Los rumores de romance entre Demet y Can comenzaron a circular casi inmediatamente. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaban pequeñas cosas que indicaban que algo más allá de la amistad existía entre ellos. Comentarios en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas, fotos juntos fuera del set, los indicios eran muchos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, también se hicieron eco de estos rumores. ¿Y es que cómo no iban a hablar de ellos? Eran la pareja de moda, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente consolidó los rumores y los convirtió en algo más tangible? Pues, señoras y señores, la respuesta está en Venecia. La ciudad italiana, con sus canales, sus góndolas y su ambiente romántico, fue el escenario perfecto para lo que parecía ser el comienzo de una relación amorosa. Durante el rodaje de algunos episodios de Erkenci-Kuş en Venecia, las cámaras captaron momentos que dejaron poco margen a la duda. Hubo fotos de Demet y Can paseando juntos por las calles, disfrutando de la gastronomía italiana y compartiendo risas. Fotografías de ellos abrazados, cogidos de la mano, e incluso besándose, sí, besándose. Las fotos, que rápidamente se viralizaron, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Demet Özdemir y Can Yaman estaban juntos. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo, y los fans de la serie se volvieron locos de alegría. Ver a sus personajes favoritos, Sanem y Can, convertidos en pareja en la vida real era, sin duda, el sueño hecho realidad para muchos. *** La magia de Erkenci-Kuş, el forjador del romance ***. Para entender completamente la magnitud del fenómeno de Demet Özdemir y Can Yaman, es fundamental sumergirse en el universo de Erkenci-Kuş. La serie, traducida al español como Pájaro Soñador, no fue simplemente una telenovela, fue un fenómeno cultural. Con su trama cautivadora, personajes entrañables y una estética impecable, la serie conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo, especialmente en países de habla hispana, Italia y Medio Oriente. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Candivit, el enigmático fotógrafo que regresa a su país para dirigir la empresa familiar, es un cuento de hadas moderno. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue el motor que impulsó la serie al estrellato. Sus miradas, llenas de complicidad y deseo, traspasaban la pantalla y conectaban con el público a un nivel emocional profundo. La manera en que interpretaban a Sanem y Can, con sus diferencias y similitudes, sus peleas y reconciliaciones, era tan realista que el público no podía evitar sentirse parte de su historia. La serie no solo se centraba en el romance principal. También exploraba temas como la familia, la amistad, la ambición y la lucha por los sueños.
Los personajes secundarios con sus propias historias y personalidades enriquecían la trama y agregaban capas de complejidad. La música, la fotografía y los escenarios de Erkénthicus eran impecables, creando una atmósfera mágica que transportaba a los espectadores a un mundo de ensueño. El éxito de Erkénthicus no solo se tradujo en ratings y popularidad. También generó una comunidad de fans apasionados y dedicados. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios, fotos y vídeos dedicados a la serie y a sus protagonistas. Los fans crearon clubes, grupos de discusión y eventos para compartir su amor por Erkénthicus. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Demet Özdemir y Can Yaman en ídolos. *** El auge de los rumores, de la pantalla a la realidad ***. La química innegable entre Demet y Can en Erkénthicus alimentó la especulación sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar una serie de indicios que sugerían algo más que una simple amistad entre los actores. Miradas y complicidad en las entrevistas y detrás de las cámaras, Demet y Can intercambiaban miradas llenas de complicidad y afecto. Sus risas eran genuinas y sus gestos, a menudo, revelaban una conexión especial. Comentarios en redes sociales Los comentarios y me gusta en las redes sociales también fueron analizados minuciosamente por los fans. Cualquier interacción entre ellos era motivo de debate y especulación. Fotos fuera del set Los paparazzi y los propios fans captaron fotos de Demet y Can juntos fuera del set de grabación. Estas imágenes, a menudo tomadas en momentos de ocio y relax, alimentaron aún más los rumores. Entrevistas y declaraciones Aunque Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación, sus declaraciones en las entrevistas eran cautivadoras y enigmáticas. A menudo se limitaban a decir que se llevaban muy bien y que tenían una gran amistad, pero sus palabras parecían sugerir algo más. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, también se hicieron eco de estos rumores. Las revistas y los programas de televisión dedicaron portadas y segmentos especiales a la supuesta relación entre Demet y Can. Los fans, por su parte, se volcaron en las redes sociales, creando hashtags y campañas para expresar su apoyo a la pareja. Venecia, el escenario de la confirmación El rodaje de algunos episodios de Erkénthicus en Venecia fue el punto de inflexión que transformó los rumores en realidad. La ciudad italiana, con su encanto romántico y sus paisajes de ensueño, fue el escenario perfecto para el florecimiento del amor. Durante su estancia en Venecia, Demet y Can fueron fotografiados en momentos de gran intimidad. Las imágenes que se viralizaron rápidamente mostraron a la pareja paseando por las calles, disfrutando de la gastronomía italiana y compartiendo momentos de gran cercanía. Las fotos de ellos abrazados, cogidos de la mano y besándose confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Demet Özdemir y Can Yaman estaban juntos. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por los fans de Erkénthicus. La posibilidad de ver a Sanem y Can, sus personajes favoritos, convertidos en pareja en la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación. Un viaje romántico por la Serenísima La estancia de Demet y Can en Venecia fue un viaje inolvidable, lleno de romanticismo y emociones. A pesar de que no disponemos de un relato detallado y exclusivo de sus vivencias, las fotos y vídeos que circularon nos dan una idea de lo que vivieron. Se les vio visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de San Marcos, el puente de Rialto, y por supuesto, dando un paseo en góndola. Imaginen la escena: la luz de la luna reflejándose en los canales, el suave sonido del agua, la música de los gondoleros. Un escenario sacado de una película romántica. Además de los paseos turísticos, también disfrutaron de la deliciosa comida italiana. Compartieron cenas románticas en restaurantes con vistas a los canales, degustaron pizzas, pastas y, por supuesto, gelato. La ciudad, con su ambiente mágico y romántico, fue el telón de fondo perfecto para que la relación entre Demet y Can se consolidara y se hiciera más fuerte. La sombra de la separación Como en toda historia de amor, también hubo sombras. La relación entre Demet y Can, aunque intensa y apasionada, no estuvo exenta de altibajos.
Los rumores sobre discusiones, celos y desacuerdos comenzaron a circular, y poco a poco, la relación fue perdiendo fuelle. Tras unos meses de idilio, la pareja anunció su separación. La noticia entristeció a muchos fans, que habían apostado por un final feliz para sus ídolos. Aunque la relación llegó a su fin, el recuerdo de Demet y Can en Venecia sigue vivo en la memoria de sus seguidores. La ciudad italiana con su romanticismo inherente se convirtió en un símbolo de su amor, y en cada foto y vídeo que circula, podemos revivir la magia de aquellos momentos. *** El legado de Erkenci-Kuş y el futuro de Demet y Can ***. A pesar de la separación, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman en Venecia dejó un legado imborrable. La ciudad italiana con su belleza y romanticismo, se convirtió en un símbolo de su amor, y en cada foto y vídeo que circula, podemos revivir la magia de aquellos momentos. La serie Erkenci-Kuş sigue siendo recordada con cariño por sus fans. La química entre Demet y Can, la trama cautivadora, los personajes entrañables y la estética impecable hicieron de la serie un éxito rotundo. Erkenci-Kuş fue un fenómeno cultural que dejó una huella en la televisión turca y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y consolidándose como actores de renombre. Demet ha protagonizado otras series de éxito como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri. Can, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. La historia de Demet y Can en Venecia no es solo una historia de amor, sino también una lección sobre cómo la vida puede ser impredecible y sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Nos enseña que hay que disfrutar cada momento, aprovechar cada instante y vivir cada experiencia con intensidad. Y sobre todo nos demuestra que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. *** El impacto en los fans y la cultura popular ***. La relación de Demet y Can y su posterior ruptura también tuvieron un impacto significativo en los fans y en la cultura popular. Los seguidores de Erkenci-Kuş vivieron la historia de amor de Demet y Can como si fuera suya, y su separación generó una gran tristeza y decepción. La pareja se convirtió en un tema de conversación recurrente en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las reuniones de amigos. Los fans crearon fanfics, fanarts y vídeos dedicados a Demet y Can, y su historia de amor inspiró a muchos a creer en el romance y en los finales felices. La relación también influyó en la percepción de la pareja en la sociedad turca y en otros países donde la serie fue popular. Demet y Can se convirtieron en símbolos de belleza, talento y éxito, y su estilo de vida, sus gustos y sus opiniones fueron objeto de interés y debate. Reflexiones finales ***. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Su romance en Erkenci-Kuş, su confirmación en Venecia y su posterior separación son parte de una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación no tuvo un final feliz, el recuerdo de su amor en Venecia sigue vivo en la memoria de sus fans. La ciudad italiana con su romanticismo inherente se convirtió en un símbolo de su amor, y en cada foto y vídeo que circula, podemos revivir la magia de aquellos momentos. La historia de Demet y Can nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Preguntas y respuestas ¿Qué hizo que la química entre Demet y Can fuera tan especial? La química entre Demet y Can fue especial porque ambos actores eran talentosos, carismáticos y se complementaban a la perfección. Sus miradas, sus gestos y sus interacciones eran naturales y creaban una conexión genuina en la pantalla. ¿Por qué Venecia fue tan importante para la relación de Demet y Can? Venecia fue importante porque fue el escenario donde se confirmó la relación de Demet y Can. Las fotos y vídeos que se tomaron en la ciudad italiana confirmaron los rumores y alimentaron la ilusión de los fans. ¿Qué aprendimos de la historia de Demet y Can? Aprendimos que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Conclusión. Para resumir, hoy hemos hablado sobre la romántica historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, que floreció en la mágica ciudad de Venecia.
Hemos repasado los inicios de su relación en la serie Erkencicus, los rumores que los rodeaban, las fotos que confirmaron su romance, sus momentos especiales en Venecia y, finalmente, su separación. Y aunque su historia no tuvo un final feliz en la vida real, la magia de Venecia siempre permanecerá como un recuerdo inolvidable para sus fans. Espero que os haya gustado este vídeo. Me lo he pasado genial compartiendo esta historia con vosotros. ¿Qué os ha parecido? ¿Os emocionó la historia de Demet y Can en Venecia? ¿Qué es lo que más recordáis de su relación? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones. Y no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.